Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí en el canal, listos para un nuevo salseo. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno que ha estado quemando las redes sociales y del que todos están hablando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Ander Cell y Kerem Bürsin, pero no como los conocimos en Senkalkapm, no. Hoy vamos a explorar las posibilidades de una nueva serie, de un nuevo proyecto que los una, y por supuesto, la pregunta del millón, ¿podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva pareja? Sé que todos, o al menos la gran mayoría, quedamos con el corazón roto cuando su relación llegó a su fin. Era una pareja que irradiaba química, amor y sobre todo, una conexión palpable. Pero hey, la vida da muchas vueltas y, como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y las cenizas, amigos míos, pueden reavivarse. Antes de que me olvide, un pequeño favorcito, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si ya eres de los nuestros, gracias por estar siempre al pie del cañón. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme jugoso como este. Ahora sí, vamos al lío. Bien, lo primero que tenemos que entender es que la industria del entretenimiento turco es un hervidero constante de rumores, filtraciones y proyectos que se cocinan a fuego lento. Así que separar la realidad de la ficción a veces es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, en las últimas semanas el rumor de que Hande y Kerem podrían volver a trabajar juntos ha cobrado fuerza, y no solo por los fans que sueñan con su regreso, sino también por ciertas pistas que han aparecido en redes sociales y en algunos medios especializados. ¿Cuáles son estas pistas?, te preguntarás. Pues bien, una de las más comentadas es la supuesta reunión que ambos habrían tenido con representantes de una importante productora turca. ¿El objetivo? Discutir un nuevo proyecto televisivo que, al parecer, estaría ambientado en una época histórica diferente a la que estamos acostumbrados a verlos. Se habla de una historia llena de intrigas, pasión y drama, con personajes complejos y un guión que promete mantenernos pegados a la pantalla. Ahora, claro, ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido esta información. Todo se mantiene en el terreno de la especulación. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, hay fuego. Y este humo, amigos míos, huele a proyecto bomba. Pero, ¿por qué sería interesante que Hande y Kerem volvieran a trabajar juntos? Más allá del obvio atractivo que tienen como pareja en la pantalla, hay que reconocer que ambos son actores talentosos y con una gran química. Senkalkapm fue un fenómeno mundial precisamente por la combinación de sus habilidades actorales y la conexión que tenían, y que transmitían al público. Un nuevo proyecto podría ser la oportunidad perfecta para que ambos demuestren su versatilidad y exploren nuevos registros interpretativos. Además, no podemos ignorar el impacto que su relación personal tuvo en el éxito de la serie. La gente se sentía identificada con ellos, los veía como una pareja real, y eso generó una conexión emocional muy fuerte con la historia. Un nuevo proyecto juntos podría revivir esa magia y atraer a una audiencia aún mayor. Ahora, vamos al tema que realmente nos interesa, ¿podríamos estar presenciando el renacimiento del amor entre Hande y Kerem? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Si bien su separación fue muy comentada, nunca hubo declaraciones oficiales sobre las razones detrás de la ruptura. Algunos apuntaban a diferencias en sus agendas y prioridades profesionales, otros a presiones mediáticas. Lo cierto es que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero en los últimos meses, se han visto algunas señales que han alimentado las esperanzas de los fans. Interacciones sutiles en redes sociales, likes a publicaciones del otro, comentarios ambiguos, pequeños detalles que han hecho que muchos se pregunten si la llama del amor sigue viva. Por supuesto, podría tratarse simplemente de gestos de amistad y respeto entre dos personas que compartieron una relación importante. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si este nuevo proyecto juntos es la oportunidad perfecta para que ambos se reconcilien y le den una segunda oportunidad al amor? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, sueñan con verlos juntos de nuevo. Eran una pareja que transmitía alegría, autenticidad y sobre todo, mucho amor. Y aunque no podemos controlar el destino, sí podemos mantener la esperanza y estar atentos a cualquier señal que nos indique que el amor podría resurgir. En definitiva, la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos es un tema que genera mucha expectación y entusiasmo.
Ya sea por el potencial de un nuevo proyecto televisivo, por la ilusión de verlos nuevamente en pantalla o por la esperanza de una reconciliación amo. Rosa, lo cierto es que esta noticia tiene a todos los fans en vilo. Solo el tiempo dirá si estos rumores se convierten en realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento individualmente y mantener la esperanza de que el destino los vuelva a unir, ya sea en la pantalla o en la vida real. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado la posibilidad de una nueva serie protagonizada por Ander Zel y Kerem Bürsin, analizando las pistas y rumores que circulan en torno a este proyecto. También hemos hablado sobre la química que existe entre ambos actores y el impacto que su relación personal tuvo en el éxito de Senkal Kam. Y por supuesto, hemos abordado la pregunta del millón: ¿podríamos estar presenciando el renacimiento del amor entre Ande y Kerem? Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura chismosa. Recuerden que lo más importante es mantener la mente abierta y el corazón lleno de esperanza. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación amorosa? Quiero saber sus teorías y predicciones. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso como este. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y esperanza. Ciao. Pero esperen, mis chismosos. Que aún hay más tela que cortar. ¿Por qué? ¿Qué sería de un buen chisme sin profundizar en los detalles? Y créanme, en este caso, los detalles son jugosísimos. Vamos a desmenuzar un poco más esa supuesta reunión con la productora. Según fuentes cercanas, porque obvio, tengo mis informantes infiltrados por todos lados, no solo se habló de un proyecto en una época histórica diferente, sino que también se mencionaron varios géneros que podrían fusionarse en la trama. Se habla de drama histórico, romance épico, e incluso toques de fantasía y aventura. Imagínense la magnitud de esto. Y no solo eso, también se rumorea que la productora en cuestión es una de las más importantes y prestigiosas de Turquía, conocida por realizar producciones de alta calidad con elencos de lujo y presupuestos millonarios. Esto, mis queridos, eleva las expectativas a niveles estratosféricos. Si Ande y Kerem firman con ellos, estaríamos hablando de un proyecto que podría romper récords de audiencia y consolidarlos aún más como estrellas internacionales. Pero, ¿qué papel podrían interpretar Ande y Kerem en esta nueva serie? Aquí es donde la especulación se vuelve aún más divertida. Algunos fans sueñan con verlos como una pareja real en la vida, pero interpretando a enemigos acérrimos en la ficción, con un romance prohibido que desafía todas las reglas. Otros, más románticos, los imaginan como dos amantes destinados a estar juntos, luchando contra viento y marea para defender su amor. Las posibilidades son infinitas. Y hablando de posibilidades, no podemos dejar de lado la influencia de las redes sociales en todo este asunto. Ande y Kerem son dos de las personalidades más seguidas e influyentes de Turquía, con millones de fans en todo el mundo. Cada publicación, cada interacción, cada pequeño gesto es analizado al milímetro por sus seguidores, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Es precisamente esta base de fans tan fiel y apasionada la que ha mantenido viva la llama de la esperanza y la que ha impulsado los rumores sobre su posible regreso. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, teorías y montajes hechos por fans, donde la imaginación vuela libremente y se crean historias alternativas sobre lo que podría ser su futuro juntos. Incluso algunos fans han ido más allá y han creado campañas online para pedir a las productoras turcas que consideren a Ande y Kerem para futuros proyectos. Han organizado peticiones, han inundado las redes sociales con hashtags y mensajes de apoyo, y han demostrado que su poder como comunidad es innegable. Y es que, seamos honestos, la magia que Ande y Kerem irradiaban juntos era algo especial. Su química era palpable, su conexión era evidente y su amor traspasaba la pantalla. Eran una pareja que inspiraba a soñar, que nos hacía creer en el poder del amor verdadero y que nos recordaba que a veces, los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Por eso es comprensible que sus fans se aferren a la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real. Porque en el fondo todos queremos creer en el amor,
y Hande y Kerem eran un ejemplo perfecto de lo que el amor puede ser. Ahora, volviendo al tema del posible romance, hay que ser realistas y reconocer que la situación es compleja. Su separación fue un duro golpe para muchos, y es posible que ambos necesiten tiempo y espacio para sanar y seguir adelante. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes, y a veces el destino tiene planes sorprendentes para nosotros. Quizás este nuevo proyecto juntos sea la oportunidad perfecta para que Hande y Kerem se reencuentren, se reconecten y redescubran el amor que una vez sintieron el uno por el otro. O quizás simplemente decidan seguir siendo amigos y compañeros de trabajo, respetando los límites y las decisiones del otro. En cualquier caso, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento y su carrera profesional. Pero como chismosa profesional que soy, no puedo evitar especular y fantasear sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa. Y es que hay ciertas señales que me hacen pensar que el amor aún podría estar en el aire. Por ejemplo, las miradas que se dedican en eventos públicos, las sonrisas tímidas que intercambian en entrevistas, los comentarios sutiles que se lanzan en redes sociales, pequeños detalles que para un ojo entrenado como el mío, son indicativos de que algo más podría estar sucediendo entre ellos. Además, no podemos olvidar que ambos son personas jóvenes, atractivas y exitosas, con mucho en común y con una química innegable. ¿Quién sabe? Quizás este nuevo proyecto juntos sea la chispa que encienda de nuevo la llama del amor. En definitiva, la situación de Hande y Kerem es un misterio que solo el tiempo podrá resolver. Mientras tanto, nosotros, sus fans, podemos seguir disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y soñando con un futuro en el que ambos vuelvan a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado sobre la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos y, quizás, a enamorarse de nuevo. Recuerden que la vida es una telenovela llena de giros inesperados, y que el amor siempre encuentra la manera de sorprendernos. Así que mantengan la esperanza, sigan soñando y no se pierdan ni un solo chisme de este canal, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y las teorías más descabelladas sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor, esperanza y muchos chismes. Ciao. Y recuerden, manténganse chismosos.